Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Pero, ¿qué está pasando? Les cuento qué es lo que sucede. Que nuevamente, pues lo que sucede es que nos vamos para Colombia. Les cuento que nuevamente estoy por Colombia, en el departamento de Nariño, y vine nada más y nada menos que a presenciar el Carnaval de Negros y Blancos 2024, que se celebra el 5 y 6 de enero cada año en esta bonita región nariñense. Pues nada, acompáñenme en esta nueva aventura. ¿Dónde está mi gorra? Aquí está. No joda. Para este video nuevamente viajamos fuera de nuestro querido México. Con una pequeña escala en El Salvador, el objetivo era llegar a Colombia, puntualmente al departamento de Nariño. Este mismo es fronterizo con Ecuador y pasadas unas horas de vuelo logramos llegar finalmente. Nariño es uno de los 32 departamentos que forman la República de Colombia. Está ubicado al suroeste del país. Es un lugar lleno de cultura y rodeado de una amplia biodiversidad. Pero bueno, eso es otra historia. Y como dice el título, vamos con el Carnaval de Negros y Blancos. Es originario de las tradiciones andinas e hispanas. Cabe mencionar que es una de las fiestas populares más grandes e importantes de Colombia. Se genera por la fusión de múltiples culturas y expresiones. Este nace en el siglo XVI, en el año de 1546. El 5 y 6 de enero se convierten en un periodo de convivencia donde el 5 se pintan de negro y el 6 de talco blanco, simbolizando la igualdad y uniendo a la comunidad en la celebración de la diversidad étnica y cultural. La principal sede de esta festividad es en Pasto, la capital del departamento, donde podrás ver las grandes carrozas que un número diverso de personas trabajan durante el año para presentarlas en las fechas correspondientes en el desfile. Los hogares se convierten en talleres colectivos para la presentación y transmisión de las artes carnavalescas. Un dato importante es que el 30 de septiembre del 2009 fue declarado por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en lo personal, pienso que este 2024 se hizo tendencia en las diversas redes sociales, por lo cual, si tú estás en Colombia por estas fechas, te recomiendo bastante asistir al Carnaval de Negros y Blancos. Pero ojo, tienes que estar preparado para lo que sea. Y gózalo, hombre, que para eso vienes al mundo. Y bueno, aquí les dejo la carroza ganadora de este Carnaval de Negros y Blancos 2024, que fue la llamada Andina. Para pasar estas fechas, yo decidí vivir el carnaval dentro de un par de pueblitos de Nariño. Así que nuestra primer parada fue en el municipio de San Lorenzo, Nariño, que antes de todo les comento, el 3 y 4 de enero se festeja lo que son los carnavalitos, donde los niños también son protagonistas de bailes y eventos culturales, por lo cual también están muy comprometidos con estas fechas y con estos carnavales. Y es por eso que nos dirigimos a la cabecera municipal de San Lorenzo para poder visualizar este principio e inicio de carnavales. También les cuento que en esta temporada de carnavalitos es cuando se corona a la reina del municipio de San Lorenzo, Nariño, y las participantes son las que están al fondo de esta toma. Al día siguiente, en la mañana del 5 de enero, nos encontramos con esta pequeña competencia de ciclismo en el corregimiento de Santa Cecilia, Nariño, donde un grupo de personas de diversas categorías en el ramo
estuvieron participando en ese momento, y con esto se dio pauta a lo que fue el comienzo del carnaval en esta región. Y así se viven los carnavales en Nariño. Me tocó, ni modo. Atrás estoy lleno pero de harina. Pero bueno. Y así fue un poco de low fit para presenciar qué nos tenía deparado este primer día de carnaval. Aquí llegaron las bebidas energéticas. También les confieso que no pude resistirme a bailar un poco durante esta festividad. ¿Recuerdan cómo llegué a un principio? Pues aquí está el momento de la tragedia, y es que estando en esta festividad tienes que atenerte a lo que sea, así que disfrútalo. Y así fue como terminé después de un poco de pintura y harina. Después de un tiempo llegó la música en vivo para poner todo el ambiente posible a esta bonita noche de carnaval, y ciertamente la gente estuvo muy contenta con todos los conjuntos musicales que se estuvieron presentando, y esto es un poco de lo que se estuvo pues viviendo durante esta bonita experiencia. Adicional, no puedo subir mucho a lo que es el audio, ya que por cuestiones de YouTube y de copyright, es por eso que mejor lo dejamos de esta manera y solamente les doy una vista panorámica de todo lo que se estuvo viviendo junto con los conjuntos musicales. Carnavales de Nariño. Y así es como dimos por terminado este primer día de carnaval. Y así es como uno termina después de un pequeño carnavalito. Ahora esperar a ver a qué nos toca el día de mañana. Así que les seguiré contando. Chao. ¿Sí? Bueno. Llegando el 6 de enero, nos dispusimos a continuar con nuestro recorrido. Así que por la mañana decidimos emprender camino para llegar a otro lugar de Nariño que se llama La Unión. De camino a La Unión nos encontramos con el corregimiento del Carmen, el cual también estaba teniendo su desfile, por lo cual no pudimos avanzar en algún momento hasta que este finalizara o se disipara un poco y poder continuar con nuestro camino hacia La Unión. Después de una pequeña espera en el Carmen, de que nos hayan echado espuma o carioca como le dicen en Colombia en el auto, y un par de horas después logramos llegar a lo que es La Unión Nariño, que era el destino a donde teníamos planeado el estar para poder visualizar las presentaciones que se estaban dando en ese lugar y en esos momentos. Llegamos a La Unión Nariño y así está el pedo. Esto fue un poco de lo que logramos ver estando en este lugar. Visualizamos diversos grupos de danzantes y bailes correspondientes a las fechas. En realidad, fue una bonita experiencia el poder presenciar estas artes representativas en un país diferente al mío. Después de estar visualizando todas las representaciones que nos estuvo brindando este lugar, nos dispusimos nuevamente a regresar al corregimiento de Santa Cecilia para poder visualizar las carrozas que estarían desfilando en ese lugar, y asimismo por la noche estar cerrando con broche de oro estas bonitas fechas de carnaval. En este momento hago una pequeña pausa, ya que saliendo del lugar fui víctima de un robo. Y sí, me robaron la cámara. Yo soy Leslie. Saludos mis amigos. Este fue un robo. Doña, no hacer eso. Cállese. Muchos nada. Ahora nos disponíamos a regresar a Santa Cecilia,
para lograr visualizar el desfile que se estaba llevando a cabo en ese lugar. Y esto fue con lo que nos encontramos al llegar. Esto es un poco de lo que logré ver al estar en este lugar. Un sitio bastante alegre, un pueblo bastante colorido, donde todos los habitantes compartían un mismo objetivo, que era el estar demostrando y el estar compartiendo el arte que generaban en estas fechas. Después de esto me puse a realizar algunas otras actividades hasta que nos cayó la noche. Y ya llegamos a Santa Cecilia. Y ahora solamente quedaba el disfrutar la última noche de carnaval, el último día de carnaval, que fue el día 6. Y así es como se vivió esta recta final del carnaval de negros y blancos. Y después de un momento, esto fue lo que sucedió durante el baile. Esto parece un partido de fútbol. Y todo esto fue comandado por un conjunto musical que salió desde Perú para tocar en tierras nariñenses, colocando todo este ambiente que realmente yo no me esperaba y que la verdad se veía que todos lo estaban disfrutando. Todos estaban en euforia total. Realmente todas las personas estaban disfrutando de su última noche que les quedaba de carnaval. Cada momento, cada minuto lo estaban gozando como no tienen una idea. En Santa Cecilia, América. La locura. Aquí una pequeña toma del conjunto musical que estuvo acompañando la noche que fue tan mágica en ese día. Y prácticamente así es como terminó esta festividad, ya que pues prácticamente duró unas horas más hasta que las personas decidieron ir a descansar a casa. Y bueno, así fue como finalizó el carnaval de negros y blancos, una tradición muy bonita aquí por Colombia, en estas tierras nariñenses. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este mismo, no olvides darle like y compartirlo para que el algoritmo de YouTube nos trate más chido. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle a suscribirse y activa la campana de notificaciones para que te aparezca un nuevo video que suba posteriormente. Esto es Leser TV. Hasta el próximo.